Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. En esta ocasión, Fernando Reyes nuevamente con nosotros va a explorar el avance insidioso de las políticas neoliberales en el campo petrolero. Estos 6 meses en los que supuestamente hay un interinazgo tras la muerte cruzada decretada por Lazo ante la eventualidad de su sentencia como culpable en el juicio político en la Asamblea, no son 6 meses de espera, sino al contrario, quieren precipitar todo tipo de definiciones para favorecer no al país, sino al grupo de amigos del presidente Lazo y sobre todo a las grandes transnacionales petroleras. Muchas gracias, Fernando. Cuéntanos, ¿cómo ves tú la cosa a la ofensiva del gobierno que están apurando todas las acciones que no pudieron hacer en estos 2 años para dejarle al país embargado con una serie de compromisos con las grandes empresas petroleras? Bueno, primero empecemos por el asunto del OCP, ¿no? Eso sin lugar a dudas lo que tiene que hacerse es entregar al país, porque caso contrario lo que va es a encarecerse el costo de transporte por oleoducto. Por lo Cuéntanos, menos, cuéntanos los detalles para los compañeros que no están al tanto. bueno, que el 23 de enero del próximo año ya culmina los 20 años de la contratación del oleoducto de Cruz Pesados, en donde a ellos hicieron una inversión que ya está amortizada, creo, la mayor parte, y se les pagaba una tarifa, creo que de 2.50, 2.70, iba subiendo a medida que pasan los años. Entonces, ellos ya tienen que entregar el oleoducto de Cruz Pesados. Ha habido casos en donde, por ejemplo, bajo acuerdos del Ministerio de Energía y Minas que maneja los contratos de prestación de servicios, por ejemplo, se ha bombeado el crudo liviano del campo Singue, por ejemplo, ¿no? Y posiblemente otro tipo de asuntos así. O sea, que no solamente es un oleoducto de Cruz Pesados. Sino Y también de claro, crudos livianos. Mira, aquí yo creo que es muy importante que la ciudadanía tenga presente que el contrato que se firmó con este consorcio de intereses privados, en el que seguramente están gente muy cercana al actual ministro, gente muy cercana a las grandes empresas transnacionales, a los grandes abogados de las empresas petroleras transnacionales, incluía el hecho de que se cumplía el plazo, que es de justamente en enero del 2024, y pasa toda la instalación sin costo alguno para el Estado, pasa a ser propiedad del país. Y esto es lo que están queriendo con una cantidad de leguleyadas, con una cantidad de picardías, están queriendo distorsionar para ampliar el plazo. Con el cuento de que es la empresa privada, la iniciativa privada, de que todo lo que es estatal es corrupto, es dispendioso, es ineficiente, cuando en realidad, ¿no es cierto?, la OCP, la empresa privada OCP, estuvo recibiendo plata del Estado que le cubrió más que con creces lo que invirtió originalmente en plazos muy cortos, precisamente porque tenía el Estado la obligación de pasar por allí los crudos pesados y a unas tarifas que la imponía la empresa, ¿no? Y como tú muy bien estás planteando, ¿no es cierto? A la final, los propósitos de la razón social, digamos, del oleoducto de crudos pesados, fueron extendidos, digamos, de manera muy liberal para incluir otro tipo de cosas, ¿no? sí, entonces, en este caso del OCP, ya no hay lugar a la figura de inversión. ¿En dónde van a invertir? Ah, quieren hacer aparecer como inversión el hecho de que se construya el tramo al frente del reventador, en donde vayan los derechos de vía de los tres ductos. ¿Cuántos Y kilómetros es eso? son creo que 35 o 40 kilómetros De un aproximadamente. oleoducto que tiene en total. A ver, no, pues ser 980 kilómetros de longitud entre Es el decir, lago que Agrio y... sería menos del 3%. Claro, entonces ellos dicen que van a hacerse cargo de la construcción de la variante de la carretera para que ya se conecte finalmente el lago Agrio normalmente con el país. Y también ofrecen ahí hacer lo que se llama un derecho de vía, en donde instalarán esos 35, 40 kilómetros del OCP. No se preocupan para nada del SOTE ni del oleoducto ni del poliducto Shushufindi-Quito. Y a eso les llama inversión, cuando necesariamente es solo un gasto, no tiene por qué ser inversión. ¿Y cómo es inversión?
entonces quieren que se les suba la tarifa de transporte por 20 años más, posiblemente entre 50 centavos Es y decir, un dólar. que se le extienda el plazo de operación del Claro. OCP, llevándose todas las ganancias y encima de eso que se le aumente la tarifa. Y esa tarifa la pagará Petroecuador, la pagará el Estado, por lo tanto, el costo de transporte de un barril de petróleo del Ecuador subirá, qué sé yo, en 30 centavos, 50 centavos, un dólar, no sabemos exactamente. Justo en este tiempo, cuando lo que necesitamos precisamente es bajar costos. Claro, y Porque entonces, fíjate la ideología neoliberal, ¿no? Que dicen, ah, esto es la iniciativa privada, cuando en realidad lo que se trata es de mamar de la teta del Estado. obviamente eso es lo que están tratando de hacer, ¿no? Entonces, Exacto. Y eso es cuáles son las algo que, alternativas? Porque yo había planteado ahora sí, desde hace ya simple. más de un par de años, venimos planteando que se entregue el OCP como parte de pago que tiene de la deuda que tiene el Estado enorme con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y bueno, algunos dicen, ah, pero es que eso va a dar la corrupción. Bueno, se mantiene una administración neutra técnica, como por ejemplo fue el Banco del Pacífico, que también el Banco del Pacífico debería pasar a manos del IES, ¿no es cierto?, con una administración independiente que garantice el flujo de recursos para los afiliados, ¿no? Sí, ya se cumplieron 6 meses en donde las operaciones del bloque 1667 pasaron de Repsol a Petroecuador. Y sí ha habido algunos problemas porque son operaciones que son, digamos, que tienen cierta especialización, pero que nuestros técnicos, los técnicos ecuatorianos con asesoría del caso han podido manejar y están en el proceso de llegar a los niveles anteriores que eran más o menos 12.000 barriles diarios. Pero no hubo ningún problema. Ahí no solamente manejan la perforación de pozos, sino también manejan la producción, la separación de los fluidos y el bombeo del crudo que produce Repsol hasta Lago Agrio. Y obviamente ese crudo ya en Lago Agrio se le entrega al OCP porque es un crudo pesado. Entonces no hay justificación técnica para que asimismo los ingenieros y los técnicos ecuatorianos que están trabajando en el OCP continúen sus tareas normales de trabajo y sigan manteniendo, eso sí, la eficiencia que se viene teniendo en la calidad, en la capacidad de transporte y calidad de transporte que ha mostrado el OCP. En realidad estos ejemplos como los que tú mencionas los vienen dando los técnicos ecuatorianos desde los años 70 de manera continua, desde que se abrió el primer pozo petrolero ecuatoriano, con lo cual rompió el tabú de que era imposible que los ecuatorianos pudiésemos hacer eso, cuando se traspasó el SOTE, lo que fue la operación de los campos que tenían el consorcio CP Texaco, cuando se hizo cargo CEPE de la administración de la refinería de Esmeraldas, cuando se hizo cargo de la refinería de Ancón, es decir, han habido una cantidad de hitos, ¿no es cierto?, los últimos con el tema de la Oxy, con una cantidad de ejemplos clarísimos en el que los técnicos ecuatorianos han mostrado, ¿no es cierto?, no solamente su capacidad, sino también su capacidad de igualar los desempeños de los técnicos internacionales, sino que en muchos casos ha habido innovación, ha habido iniciativa propia, ha habido una política nacionalista con miras totalmente distintas de lo que ha sido la de las grandes transnacionales, ¿no? Sí, el técnico ecuatoriano ha ido evolucionando y lo que puedo yo afirmar es de que estamos en condiciones de continuar al frente de nuestras operaciones. Inclusive hay muchos técnicos ecuatorianos que trabajan en otros países del mundo, ¿no? Claro, claro. Yo Pocos. conozco gente que trabaja en Doha, por ejemplo. Yo ahí encontré a técnicos ecuatorianos que son muy bien cotizados en los países árabes, ¿no? Claro, sí, 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 se tiene todo eso, entonces no es un problema. Además, si se requiere en un momento dado el contratar cierta asesoría especializada, pues sí, es fácil hacerlo, no es algo que Además, como lo hace cualquier empresa privada o extranjera, privada eso mismo, o nacional, digamos, en cualquier parte del mundo. Si es que hay sí. una tecnología específica, si es que hay una pericia especializada, pues se contrata a una empresa con un contrato limitado, pues, ¿no? O puedes contratar una persona, puedes contratar una empresa, depende de las necesidades, ¿no? Me acuerdo de un gringo que había, el Fred Campbell, que era bien famoso ahí cuando CEPE estuvo desarrollando sus campos. Él es un señor que sabía de manejo de operaciones y vino obviamente contratado por CEPE y fue uno de los puntales para que CEPE haya salido adelante con la perforación, producción y transporte de los petróleos que fue produciendo en la década de los 80. Claro, pero eso lo que es fundamental es ubicar, ¿no es cierto?, desde qué interés se lo hace.
Si se lo hace desde el interés desnacionalizado, pueden ser nacionales o extranjeros, pero pueden ser nacionales que tienen las ganancias a costa del Estado, a costa del consumidor ecuatoriano y sacan sus ganancias a Panamá a través del Banco Banisi o a las Islas Ujú. Vírgenes Británicas, a las Islas Ahí Vírgenes Gringas, a Delaware, a Miami o a Andorra, ¿no es cierto? Como se ha visto con el caso este del León de Troya. Entonces, aquí se va ubicando, ¿no es cierto?, un problema de cuál es la racionalidad que está detrás. Si es la racionalidad, es la optimización, es la técnica, es la proyección desde el punto de vista de los intereses de la nación, o si son intereses particulares que tienen la cabeza más bien, ni siquiera en la reinversión aquí en el Ecuador, sino en sacar su plata y llevar a las claro. guaridas fiscales Y ganar más dinero aquí. y ganar más dinero. Pero ¿qué es importante ubicar? A costa, o sea, no es que ellos aumentan el tamaño del pastel, sino que del pastel ya hecho, ¿no es cierto?, sacan Van una tajada reduciendo. mayor, Ujú. quitando Y plata eso, para los hospitales, para las escuelas, para los colegios. y eso ha pasado con el tema de las tarifas de servicios, ¿no? Que en un momento dado, donde ya el precio de venta como ahora y está bajando bajo los 60, creo que ayer veía 58 el WTI, quítale $10 de castigo, entonces estamos bordeando los $50, entonces hay tarifas, por ejemplo, de la empresa Schlumberger, que se le paga $42 por tarifa. Y lo importante de esto es que, como tú decías hace un momento, los pagos se lo hace en los bancos en el exterior. Y luego cuando estas empresas tienen que continuar con su proceso de inversión, hay que tomar en cuenta que esa inversión viene del pago de las tarifas, o sea, de la riqueza que se explotó aquí. Y una vez que vienen trayendo una parte de ese dinero, lo que se ha visto es que les ha permitido de que se utilice la ley tributaria para tener ayudas respecto a exenciones y ese tipo de cosas que están en la ley tributaria y que ha significado que en vez de pagar el 22% de impuesto a la renta, estén pagando en promedio el 5% del impuesto a la renta, inclusive lo hace Qué barbaridad. el OCP. Qué barbaridad. Entonces, una de las tareas no sé si del próximo gobierno debería precisamente en la Asamblea cambiar esos términos, ¿no? de la ley tributaria para que se vuelva a pagar el 22% que estaba antes de los contratos de prestación de servicios. Y recuérdese que la Texaco, más allá de las barbaridades que hizo Ujú. con el tema de la contaminación del suelo, violando las propias normativas que tenía la Texaco en esa época, en el resto del mundo, ¿no es cierto? Y lo hacía solamente aquí porque se trataban de indígenas, porque se trataba de gente pobre, porque se trataba de la complicidad de los gobiernos de esos años, de esas décadas, porque fueron años, décadas de complicidad de los gobiernos de turno con las transnacionales. Aparte de eso, la Texaco, entre regalías e impuesto a la renta, en realidad pagaba al Estado el 82.5%, ¿no? Sí, 87% fue la 87.5%. renta del Estado, ¿no? ¿Ya? Que es diferente a la que ahora el Estado tiene. Posiblemente en algunos casos sea menor al 50% que la Constitución establece en el artículo 408. Es mucho menos, muchísimo menos, porque además está Pero planteado, ¿no es cierto?, en el cambio, en la migración que pretenden hacia los contratos de participación, dice que el Estado recibirá el 12.5, o sea, del 87.5 al 12.5, exactamente el, lo contrario. el tema es este, ¿no? De que en los contratos de participación el Estado tiene derecho a una cantidad de barriles y lo mismo la empresa. Y la empresa tiene que pagar hacer las inversiones, costos, gastos, cumplir con lo que se entrega a las provincias amazónicas y todo eso. Y a la final del día tiene que haber un análisis de cuál es la renta total y cuál es la división entre los dos, ¿no? Entonces, como mínimo, el Estado debe ganar sobre el 50%, como mínimo. El Sí. problema es que los abogados pícaros quieren interpretar la ley en el sentido de que, no, de la parte del Estado, el Estado tiene que cogerse los impuestos, tiene que pagarse las rentas, tiene que pagarse las distribuciones a las universidades, a las provincias amazónicas, y que tiene que ser neto y líquido la parte que le corresponde al sector privado, ¿no? Esa ha sido la bronca de siempre. Y Sí, y lastimosamente la mejor tenemos una forma. cantidad de ministros, como el actual, que favorecen esos intereses, ¿no? Claro, pero lo importante es de que deberían ser públicos los modelos técnicos y económicos, ¿no? Sí, que sean públicos. Entonces, porque ahí, con ese modelo, tú estableces las condiciones y puedes chequear si es que efectivamente se está ahí defendiendo el interés nacional. O caso contrario, pues simplemente
Yo he tenido acceso, porque este es un secreto, a un modelo de un campo, ¿no? En donde en el análisis económico se pone 22% de impuesto a la renta, pero la empresa esta paga menos del 5% de impuesto a la renta. Entonces, crece la renta a favor de la empresa y se reduce la renta a favor del Estado. Claro. Y ese tipo de asuntos deberían irse solucionando. Bueno, lo que corresponde es que el ministerio haga público, ¿no es cierto? Y eso no hay ninguna Claro, cuestión ilegal, que haga público. Además de esto, una cosa que es muy sencilla y que inclusive estudiantes de secundaria podrían hacer seguimiento. ¿Cuánto claro, se produce de cada pozo petrolero? ¿Cuánto recibe el Estado? ¿Cuánto recibe la empresa? ¿Y cuánto es el precio de venta? Con lo cual queda sí. clarísimo, ¿no es cierto?, cómo Ese- se distribuyen los beneficios y y la calidad de las políticas antinacionales de los últimos gobiernos, ¿no? claro, y por eso mismo es lo que se necesita, que sea público el modelo en base al cual se hicieron los acuerdos, ¿no? Ahora, Porque tú simplemente, mencionabas un tema que yo creo que hay que resaltarlo, ¿no? Decías en el caso de Schlumberger, que por cierto está demandando al Estado en un arbitraje internacional a propósito de unas declaraciones, de unas acciones del presidente Lasso, que el presidente Lasso dijo que si algún funcionario público provocaba un arbitraje internacional tenía que hacerse el juicio de repetición, con lo cual el presidente de la República es el primero en tener que que pagar de su propio bolsillo, ¿no es cierto?, el perjuicio que está generando al Estado por sus acciones, cosa que me parece verdaderamente lesiva para el interés nacional. Pero yo creo que es importantísimo ubicar el tema que tú mencionabas. O sea, lo dijiste demasiado rápido tal vez. Resulta ser que ahora, ¿no es cierto?, con el precio que efectivamente el país recibe por cada barril de petróleo, con los modelos de este otro tipo de contratos, no los de participación, sino los de prestación de servicios, resulta ser que el país tiene que pagarle más a la empresa de lo que va a terminar recibiendo. O sea, que en lugar de que la producción petrolera le beneficie al Estado y de ahí salgan recursos, como sí resulta, por ejemplo, del actual Campo Sacha, ¿no es cierto?, que está y eso es propio, todo es del Estado. en manejo de Petroecuador. Son más de medio siglo que el campo Sacha ha dado recursos precisamente para mantener hospitales, escuelas, colegios, para construir puentes, carreteras, para la seguridad del país. En cambio ahora, ¿no es cierto?, resulta ser que el país tiene que quitar presupuesto de los hospitales para pagarle a Schlumberger. Entonces, mira, estos contratos, y esto se advirtió en su momento, ¿no? Es una lástima que gobiernos progresistas caigan nuevamente en la trampa. La primera ola de una cantidad de personajes que aparecen como progresistas en los años 80, que vinieron a vender la modalidad de los contratos de prestación de servicios, ya el país tuvo una experiencia nefasta en ese sentido, precisamente porque con la caída de los precios del petróleo, las empresas presentaban la factura y sobre eso el país tenía que pagarles lo que ellos decían que costaba y encima de eso garantizarles la ganancia. Pues ahora nuevamente se cayó en esta trampa y estamos, y habría que hacer una auditoría de las cifras para ver, ¿no es cierto?, en qué medida esto es lesivo para el país. Y que los costos sean justos, ¿no? Porque no es posible que antes Petroecuador, Petroproducción, incluido, digamos, hasta antes del cambio de la ley de hidrocarburos en el 2010 o algo así, Petroproducción lo que hacía es contratar a la empresa Schlumberger para que, por ejemplo, te perfore un pozo, sin que se establezca cuánto va a producir este pozo. Simplemente Petroproducción le contrataba, Le hacían los pagaba por la cálculos perforación y chao. y punto. Ahora lo que han hecho con todo esto de contratación con las tarifas, han establecido que cuánto es lo que se calcula durante un tiempo X de tiempo, un tiempo X, cuántos barriles va a producir diario y cuántos barriles anuales. Y en función de eso, las empresas hacen su análisis de rentabilidad. Pero, esto que voy a decir es una especulación, pero si es que la producción no eh, predicha que la predicción no se ha cumplido, pues simplemente ese delta entre lo que tienes como producción real versus la producción que se calculó, eso también le tienes que pagar como tarifa. Es decir, la diferencia que estaba prevista o que estaba prometida termina asumir, si no se cumple esa diferencia, esa mejora en la Sí. producción, termina el Estado pagando los platos rotos, o sea, el país termina pagando los platos rotos. Claro. Y entonces por eso es que tú ves,
de que no ha subido la producción como se esperaba. Sí, ahora tienes un promedio de 200 barriles diarios por pozo, que ya estamos viendo la luz al final del túnel y parece que esa luz se está agrandando, ¿no es cierto? en qué yacimiento estás Y hablando? todo en promedio, te estoy diciendo, en promedio en todos los campos. Petroecuador tiene 260 barriles diarios por pozo y las empresas tienen 145 barriles diarios por pozo. Sí. Entonces ya ese escenario te está diciendo lo que no es solamente de perforar más pozos. Sí. No, ya eso tiene que hacerse, pero ya se ha ido agotando. Inclusive en el caso del ITT. Hay una declinación de de las capacidades geológicas de generar crudo. No, es el tema de que el petróleo móvil que ha venido llegando desde las profundidades de los yacimientos a cada uno de los pozos se ha ido reduciendo. En algunos casos, como en el Sacha, por ejemplo. Sacha tiene un 57% de producción de agua. Y ahí el agua entonces es muy importante porque ayuda a mantener la presión. Pero en el caso del ITT, me adelanté un poco, ¿no es cierto? Tú tienes que estás con un 92% de coste de agua. Y un pozo nuevo, ponte 1500 barriles, un Ispingo X, en 3 meses y es un pozo de 300 barriles. Y el 22% aproximadamente de los pozos que se han perforado en el ITT y están cerrados porque se volvieron productores de agua. O sea, Y, esa, más agua que y petróleo. por supuesto, por eso a ratos decimos de que en el ITT se está perforando pozos de agua con trazas de petróleo. Y les hemos dicho O sea, desde el punto de vista, se han perforado pozos de agua contaminada, en definitiva. claro, algo así viene a ser. Y les hemos dicho, ¿no es cierto?, de que si hay, desde el punto de vista de la ingeniería, cómo controlar parcialmente esa agua a nivel del yacimiento. Pero no, prefieren pagar más dinero en superficie para que otras empresas que venden químicos y que trabajan con químicos ayuden a la separación del agua y del petróleo. Entonces, todo el presupuesto anual que tiene Petroecuador y en particular la Gerencia de Exploración y Desarrollo ya está definido en qué debe irse y con qué empresas. Es decir, Y ahí eso, está el tema de los contratos que favorecen a los amigos del gobierno. claro, y esto ya es una herencia, ¿no? Que viene, ¿no es cierto? Y que estas empresas se han enraizado tanto que tienen mucho poder político y ellos ponen a los presidentes, a los que tienen que estar ahí, tomando las decisiones y el asunto continúa sin cambio. Resultado de eso, menos producción, más costos y si no tenemos, Más contaminación y menos no, ingresos no netos al tanto, Estado. no, no, Pero no, si no tienes que tanto. meterle los químicos, ¿cómo resulta? Ah, no, entonces los químicos lo haces para separar en superficie el agua del petróleo. Mm. Y el petróleo sigue su curso, ¿no es cierto? Hasta el agua agria, hasta los oleoductos, pero el agua se vienen reinyectando o inyectando en el Y subsuelo esa agua no está contaminada. 2.500 millones, 2,5 millones de barriles diarios en estratos que se supone están, están convenientemente aislados de los acuíferos que están en la superficie y subsuperficiales. Pero un estudio que hicieron en el año 2002, unos consultores portugueses dijeron que en la cuenca oriente hay está unido hidrológicamente los yacimientos de petróleo con la superficie. Y hubo casos en donde ya no se ha vuelto a decir nada más, pero en la década de los 90, por ejemplo, sabía que en Shushufindi y en otros campos ya se tenía agua de formación en superficie aflorando. Es Con, decir, que no habían compartimentos estancos en los que se garantice, ¿no es cierto?, que la reinyección de agua de extracción no se contamine con los acuíferos o con las fuentes subterráneas de los acuíferos, ¿no? y para hacer el seguimiento, si eso está o no ocurriendo, pues simplemente se usan ahora ciertos elementos químicos, ¿no? En donde se inyecta el agua de formación y luego se hace el seguimiento. Y tú puedes ir viendo la trazabilidad de lo que inyectaste para que puedas ver si es que efectivamente hay algún riesgo para los acuíferos superficiales.
Eso es algo que no se ha hecho y que no se hace. Tú mencionabas en un programa anterior que habían alternativas vegetales, ¿no? Que reducían el grado de toxicidad de estos químicos que pueden separar el agua del Ah, petróleo. sí, pero eso era, no, bueno, eso era para recuperación mejorada, ¿no? Que sí tengo algo en la presentación, Ya. que es diferente. Sí, Bueno, es otro bueno, asunto. Aquí estamos hablando. retornemos a dos puntos importantes. A ver, primero, el tema de lo del oleoducto de crudos pesados. Ya. El negociado está en marcha y van a apurarse, ¿no es cierto? Antes de que se les acabe el chance, van a apurarse en entregar nuevamente a el ministro y el presidente a sus amigos, porque además creo que el ministro tiene un conflicto de intereses, ¿no? Así parece porque está tan entusiasmado por entregar lo que sea. Bueno, Ya parece pues de que, manera totalmente ilegal, porque además es un ministro que tiene intereses en las offshore y eso abiertamente está en contra de la ley. claro, el Bueno, gobierno debería dejar el asunto como está. entonces aquí el problema es qué hacemos para evitar que se consume el atraco. Bueno, yo creo que es el momento en donde los candidatos este rato deberían estar hablando de este asunto, ¿no? Hay que exigir que cada candidato cada candidatura se Que diga pronuncie que sobre este tema. simplemente no se necesita, no se requiere que este momento se entregue ninguna operación, ni refinería de Esmeraldas, ni el Campo Sacha, ni ninguna otra operación, ni el OCP. Ni lo de los CP. Eso debe pasar a manos del Estado y Ahora, lo continuar grave entregando como para estaba. que haya la audiencia esté alerta es que van a decir, bueno, pero viene el nuevo gobierno y va a revertir las cosas. El problema es que una vez que ya se No. firma el contrato, Ujú. pueden utilizar, ¿no es cierto?, para llevar a un arbitraje internacional cualquier modificación, incluyendo un aumento de los salarios. Claro. Entonces aquí es una cosa gravísima Y porque ellos, ha ido evolucionando el tema de los arbitrajes internacionales, tan defendidos por el procurador actual, tan defendidos por el anterior procurador, tan defendidos por el anterior presidente de la Corte Constitucional, tan defendidos por la hija del presidente de la Corte Constitucional y por todas las argollas de los abogados bien pagados, ¿no es cierto?, que están unas veces defendiendo aquí a las transnacionales y otras veces defendiéndolas en estos arbitrajes internacionales que ahora ya no dicen sobre la inversión efectivamente realizada, sino sobre la inversión que hubieran realizado. Y miren, vean el cinismo, ¿no? El descaro, ujú, así, qué ¿no? bestia. Que utilizan como coartada, utilizan como argumento el tema de los derechos humanos. Ya no es la defensa de las inversiones, sino la defensa de los derechos del inversionista. Entonces, el Estado tiene que pagarle no solamente por el lucro cesante, es decir, por la Ujú. inversión que no Es- realizó y que iba a realizar, sino por la frustración que el pobre inversionista tiene al no haberse ganado tantos millones de dólares. Estoy hablando en serio, estoy hablando de una cosa Y gravísima. Entonces, entonces, muchos de estos contratos ni siquiera se preocupan por hacer el due diligence, o sea, para hacer due diligence. la adecuada examinación de los Ujú. antecedentes, de la trayectoria, de las capacidades de las empresas, porque saben que no tiene ningún sentido el explorar las capacidades técnicas en la medida en que el verdadero negocio está en el arbitraje. Es decir, Es, nunca van a operar realmente, sino que ya tienen previsto el armar el arbitraje, que sale es, gran Eso negocio. iba a opinar yo también. Estamos de acuerdo. Y Por esto eso de mismo aquí, aquí mira, y hay esto que de evitar aquí que se se convierte consume. en un elemento que en economía se conoce como la ley de Gresham, aplicado primero al tema de la moneda, de la economía monetaria, es decir, la moneda mala desplaza a la buena, pero que se ha probado que opera en todos los campos de la economía, es decir, que las malas prácticas terminan desplazando a las buenas. ¿Para qué va a venir una empresa seria, una empresa tecnológica que haya Ujú. invertido en ingeniería, en investigación, en nuevas posibilidades, ¿no es cierto? Si sabe que son los piratas los que van a resolver con un billetito debajo del mantel, pues. Ujú. Entonces, Aquí viene a ser, ningún mérito estamos de acuerdo. sirve, ¿no es cierto? Hay una selección adversa y entonces la inversión, entre comillas, extranjera que viene es puro piratería, que tienen un propósito de antemano Claro, ir a los. predatorio. Pues Ajá. aquí se plantea el tema que tú estabas mencionando hace un ratito. El ministro también está acelerando
la cuestión de la renegociación de los contratos, inclusive con Andes Petroleum, ¿no? Y el bloque, lo del bloque 16 y toda esta cuestión 17, están apurándose para dejar finiquitadas las cosas y plantearlo todo, cualquier revisión, en términos de un arbitraje internacional. ¿Cómo entiendes tú y qué se puede hacer respecto a esto? Bueno, la idea es de que dejen ahí, sería el mejor escenario para que el Sí, próximo pero gobierno lo como vaya resolviendo, pero sabemos que hay mucha plata de por medio como para que la ya, dejen hacer todo pero, esto. pero si eso no va a ocurrir, entonces veamos de cada uno de los casos. Por ejemplo, como te decía hace un momento, estamos en plena etapa de declinación. Las empresas no han hecho recuperación mejorada, por ejemplo, de tal manera que reviertan la declinación. Y claro, obviamente, a lo mejor inclusive ellos buscan de que se incremente la tarifa, porque son supuestamente nuevas inversiones, cuando esas inversiones son producto de todo lo que las tarifas que se les ha venido pagando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, entonces si hay una renegociación, obviamente el Estado debe renegociar según como dice la ley de hidrocarburos, que debe ganar en este caso, pues en mejores condiciones. Mejores condiciones, ¿qué debe ser? El ofrecimiento de incremento de reservas, incremento de producción y una tarifa menor. O si van por el lado de participación, no importa el modelo que sea, pero que económicamente se demuestre de que el Estado va a ganar más de lo que este momento está ganando. Eso sería lo ideal. Y si no, ¿qué pasaría? Especulando un poco si es que se, Y se esto que amplían gane los más en contratos. el neto tiene que incluir los pasivos ambientales, porque puede ser que en términos pecuniarios pueda haber un excedente para el Estado, pero después el Estado se queda con todo el tema de la remediación ambiental, pues no, y Es que social. eso es lo que no se le obligó a que haga Repsol. Cuéntanos de Porque ese caso, por favor, en detalle, porque ese es otro me caso que esperas, quieren acabarlo en los arbitrajes. espérame un chiquito, Sí, espérame un claro. chiquito. Ya. Bloque 16. eh, las principales inversiones las hizo la empresa Max. Yo estuve ahí trabajando al arranque de ese proyecto. Y obviamente fue tecnología de punta que superó lo que trajo Texaco. Por eso es lo que se perforaron varios pozos desde una misma plataforma. Las facilidades de producción son parecidas o más o menos del ITT es hijo de ese desarrollo, ¿no? En donde tú ya hiciste otro concepto, Y además porque aclaremos que Maxus vino con el contrato justamente de prestación de de servicios del que prestación de hablamos hace un servicios, pero momentito, ¿no? claro, pero no era con tarifas, sino era devolución de las inversiones, ¿no? Más las ganancias respectivas. Y bueno, se avanzó, digamos, hasta que prácticamente estuvieron instaladas todas las grandes facilidades que ahora maneja Petroecuador y que ahora ya están sobredimensionadas y que han sido de tal calidad, ¿no es cierto? ¿En qué De sentido que, dice sobredimensionadas? Disculpa, Fernando. porque tienes 12.000 barriles de agua, de 10.000 barriles de agua, de petróleo diario y 98% barriles de agua. Y entonces, y son facilidades para procesar mucho más, tal vez unos 50.000 barriles diarios de agua de petróleo con ese porcentaje de agua. Entonces, de momento están muy sobredimensionadas y posiblemente Repsol, ya con el contrato de prestación de servicios, simplemente no hizo los mantenimientos que tenía que haber hecho a través de los años y lo único que hicieron es ah, cierto mantenimiento y perforar uno que otro pozo, hasta que se llegó a una situación actual en donde se tiene como más del 40% de los pozos perforados cerrados, porque se volvieron productores de agua, ¿ya? Y se ha demorado un buen tiempo eso, son 30 años, pero en el Oye, caso del ITT, no tiene que el Ministerio de Energía supervigilar el desempeño de la empresa para garantizar justamente este tipo de manejos técnicos puntuales y a tiempo. yo trabajaba en el Ministerio de Energía hasta digamos, finalizó la década de los 80. Estaba en la Dirección de Hidrocarburos y yo era uno de los fiscalizadores de Texaco. Y fuimos aprendiendo en cursos, en el campo, cómo ir controlando. Ahí se ponían tasas de producción que no podían pasar de eso.
por ejemplo, en Shushufindi, pozos de 8.000 barriles, Sacha, 6.000 barriles, y les bajábamos a 4.500, 4.000 barriles, y de eso estamos, para preservar justamente la de estructura eso geológica que evite que el declive de la sea más producción de rápido. petróleo y la contaminación de agua, ¿no es cierto?, se haga mucho más Sea temprano. más rápido, claro, claro, y de eso estamos viviendo, ¿no? En cambio, acá no, aquí se perfora un pozo, supuestamente se pone por ejemplo, ¿cuál sería la tasa, la tasa ideal o la rata de producción diaria ideal? Aquella que te asegure que el porcentaje de agua que te llega no sea mayor al 80%, por ejemplo. Pero no se trabaja de esta manera y simplemente lo que pasó en Repsol es de que sobre el 40% de los pozos están cerrados. Reactivar los otros con tanta agua es bastante difícil, ¿ya? Y lo que buscaban era, hay unos dos, Los de Repsol. Repsol, el gobierno aceptó de que Repsol venda las acciones de petróleo y petróleo estuvo operando durante los últimos 3 meses del año anterior. ¿A quién? ¿A Y quién? ¿Qué es empresa, por favor? Petrolia, Petrolia. ¿De quién es esa Petrolia? de gente que trabajó para Repsol, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que el Estado, por último, el gobierno, por último, no cumplió el acuerdo que tenía que haber habido con Petrolia y como producto de eso, Petroecuador se hizo cargo de esas operaciones. Y al hacerse cargo ¿Y de por esas qué no cumplió? operaciones, ¿Eso en qué año fue? recién nomás, Ya. ¿Y por qué no cumplió el Estado? no, eso sí, eso posiblemente ellos esperaban mejorar las condiciones del acuerdo, ¿no es cierto? Y a lo mejor Petrolia tenía otros intereses. Y Petrolia venía con todo un buen grupo de gente que había trabajado en Maxus y Repsol y que conocían muy, muy bien ese proyecto, ¿no? Sino que ellos estaban queriendo no, ir a ampliar la frontera petrolera hacia otras áreas de exploración en el Parque Nacional Yasuní. Con Y eso verdadera, pero es así con nuevas perforaciones y con verdadero inversión de riesgo. sí, seguro que iba a ser así, pero bueno, hasta ahí ha quedado ese proyecto, porque hubo inclusive un proyecto y creo que eso es lo que les molesta a la gente que está defendiendo que el ITT no se cierre, de producir 250.000 barriles diarios de petróleo. Ahora, pero eso Sí, significaba ir más allá de la concesión del bloque específico, ¿no? por El bloque supuesto, porque, 16. porque armaron un mega bloque, ¿ya? Entre el bloque 16, el bloque 31 y el bloque ¿Eso era 43. ilegal? No podían entrar fácilmente porque tenemos áreas protegidas, tenemos áreas intangibles, Pero áreas más allá de amortizadas. las dificultades geográficas y ecológicas, ¿es legal? Desde ese punto de vista, sí se tiene altos patrones de gestión ambiental, sí, tal como ahora se está viendo No, en... no, yo me to- refiero, Fernando, a que si es que una empresa se va más allá de los límites de su concesión, no sería puede hacerlo. ilegal, pues. No, tenía que hacerse otro contrato y todo lo demás. Y obviamente el ofrecimiento tenía que haber estado dado, ¿no es cierto? Para que venga, yo me haga cargo de un hueso, pero con la perspectiva de que los 68.000 barriles diarios que en este momento se producen entre los tres bloques suban a 250.000 barriles diarios, lo cual a mí me pareció, por la presencia del agua, muy aventurado, mucha Te refieres audacia, a los IDT, ¿no? No, no al bloque incluido el 16. ITT, incluido el bloque 31, incluido el bloque 16. Sí, porque hay una perspectiva de que corras oleoductos secundarios desde el ITT, el bloque 31, hacia el bloque 16 y utilices la infraestructura que está siendo subutilizada en este momento. Y obviamente eso bajaría costos, ¿no? Ahora, Pero, esta pero situación con Petrolia, ¿no es cierto? No solamente que no se cumplió con esa expectativa que probablemente venía de algún ofrecimiento por debajo del mantel de algún funcionario público, sino que a la final esto pasa a manos de Petroecuador. ¿Bajo qué mecanismo legal hacen eso? simplemente lo que tiene que hacerse con los CP, se acabó el contrato y revierte al Ah, Estado. se acabó el contrato, se acabó el contrato. Claro, Entonces estaba en su justo derecho el gobierno de reclamar eso sin costo alguno, ¿verdad? claro, pero lo raro es que, ¿por qué no esperó a que Repsol continúe, ¿no es cierto?
culmine su operación, si faltaban 3 meses, porque Ah, le faltaban simplemente 3 meses. solo 3 meses, Entonces, y capaz que porque ahí sí había simplemente Repsol un para interés entregar sus en provocar un operaciones, arbitraje internacional, pues. no lo tanto como eso, sino que Repsol tenía que hacer, entregar el bloque en las condiciones que la ley establece, no solamente técnicas, sino ambientales, sociales. Por ejemplo, tenía tal vez que actualizar el convenio con los Guarani. Tenía que ir resolviendo varios pasivos ambientales de derrames, principalmente de petróleo que ha habido y agua de formación en las estaciones. ¿Y No, quién es el no es, responsable en el gobierno de haber metido la pata así? bueno, debe ser el ministro del Ambiente, el ministro de Energía principalmente, ¿Pero cuál? el que estuvo ese momento, hace un ¿Quién, año. quién era? ¿Cómo se llamaba? No, no, bueno, no me acuerdo este momento. Pero él es el que llegó al acuerdo y después no cumplieron y le dejaron, entre comillas, colgado a petróleo. Pasó ese bloque a Petroecuador y estaba esperándole el pasivo social de los Guaraní, que inclusive pararon las operaciones, fueron a las, digamos, a las plataformas, inclusive habían robado alambre de cobre de alta calidad, etcétera, etcétera. Y a partir de esa gestión hasta ahora no se recupera la producción, porque es muy difícil un pozo productivo en donde tienes presencia, alta presencia de agua y poco de petróleo, quede parado. Entonces va a haber lo que le llamamos segregación gravitacional. El agua va a estar abajo y el petróleo pesado arriba. Entonces arrancar con una bomba eléctrica y después que de lo que estaba, eso que esté estático para que se vuelva otra vez dinámico, entonces sí sabe generar ciertos problemas que a la final son solucionables, pero que puede haber determinados casos que a lo mejor no. Y en este caso, y en esta situación del bloque 16, es algo que te reduce la producción, son Ya, 2.000. ¿cuáles van a ser los costos para el país si es que estas meteduras de pata de pronto programadas por parte del ministro de este gobierno, ¿no es cierto? Terminen en un arbitraje internacional o en alguna cosa No, así. no, no, no hay lugar a nada de eso, porque ya el bloque está entregado. No, no, eso ya está ahí. Simplemente están viendo cómo hacer para entregar ese bloque. Ya dijeron que iban a hacerlo en los 6 primeros meses de este año. Hasta ahora no han sacado ninguna licitación internacional, porque simplemente el gran objetivo son los 250.000 barriles diarios que te estaba diciendo. Sí. En el ITT y Asuní. O bueno, en estos ITT, tres, bloque 31 y 16. ITT y 16 ya, es eso. ¿Y Sí. quién sería el operador de esos tres bloques? Eso sería de que llamen a una licitación internacional y posiblemente yo vería por ahí la sombra de Petroleum. Y por ahí posiblemente hay ciertos puede ser que estén ellos interesados. Sí. Ahora, Y estuvieron nuevamente, ¿bajo qué modalidad esto se daría? ¿Bajo participación o prestación de servicios? posiblemente bajo participación sería lo más aconsejable, ¿no? Ya, pero el problema que tenemos acá es que Lenin Moreno ya sacó un decreto en el que decía que para el Estado en los contratos de participación iba a ir solamente el 12,5%, cuando la ley 2642 planteaba que era al menos el 50%, y que llegó Es en la que época de Correa al 99%, ¿no? este es un asunto de modelación técnica y económica, Sí, en pero donde las partes, la ley ya plantea eso. aunque sea así, ¿no? Porque obviamente no puedes tú definir de que sea así. En lo que se llama los intracampos, intracampo uno, intracampo 2, intracampo 3, que son pequeñas estructuras que, producto de la sísmica que hizo Petroproducción en el año 2008, 2009, Que hace y que, referencia para la audiencia, por favor, Fernando. Los intracampos son aquellas partes del mapa que no estaban definidos dentro de los bloques anteriores. o, o que se sabía, por ejemplo, entre Sachi y Shushufindi, por ejemplo. Había de pronto Lo que está ahí, por debajo de la tierra, que todavía hay petróleo, pero que no estaba siendo explotado hasta ahorita. sí, pero son pequeñas, digamos, estructuras comparando a la gigante Sacha, por ejemplo, un chibolito. Una Entonces piscinita, encontraron más que chibolito, una varios piscinita. varios áreas de esas, ¿no? Sí, hicieron los análisis geológicos, estimaron el petróleo original en sitio y las reservas que iba a tener y han ofrecido 20.000, 25.000, 30.000 barriles y eso es lo que no está ocurriendo. Parece que hay una sobreestimación.
Sí, en ese sentido, y seguramente no creo que sea solamente un problema técnico que sobreestimes, ¿no? O sea, que los ingenieros van a ir y aplicar lo que normalmente se aplica para estimar cuál sería la producción de los pozos, ¿no? Sino que parece que se inflan las estimaciones, se va al escenario menos probable, que es estimar hacia arriba las producciones que se vienen. Entonces hacen las predicciones, hacen los modelos y se ponen de acuerdo. Cuando en la práctica estamos viendo de que no llegan ni a la mitad del volumen que se trae Ahora, el diariamente. riesgo que se tiene allí, porque es el mismo tipo de ilusión que se crea con el tema este de las células fotovoltaicas, este proyecto de energía, de electricidad supuestamente ecológica, ¿no es cierto? Promovida por Roque Sevilla en el Aromo. Y entonces dice, son 200 megavatios de producción. Con el nivel de luminosidad es claro que no se va a llegar a eso, y entonces hay una cláusula en el contrato que te dice, si no se llega a los 200 megavatios de producción por parte de la empresa Es, privada, el Estado le compensará. a ver, respecto a eso, muy rápido, en Colombia hacen subastas para la eólica, para la solar fotovoltaica. El gobierno, el Estado, lo que hacen es preparar el proyecto y les dice a las empresas que vengan y concursen. Y obviamente se entrega a las empresas que mejores condiciones técnicas y económicas ofrecen. Aquí no, aquí inflaron, establecieron los megavatios que se van a producir y por eso se les debe pagar y no hay tal. O sea, se Desde le ese está punto garantizando. de ¿Dónde está la empresa privada? Pues ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está la iniciativa privada? Siguen mamando de la teta del Estado. claro, necesariamente habrá que irles pagando, ¿no? La diferencia de los megavatios Es que decir, no proporcionan. sacar dinero de los hospitales para pagarle a las empresas amigas del gobierno, en este caso el señor ¿Cuándo, Roque Sevilla. otro rato podemos ver cuándo este tipo de decisiones de lo fotovoltaico debería ser empezando desde las viviendas, descentralizar la generación de la electricidad? Sí, deberíamos pensar en atar paneles fotovoltaicos con cocinas de inducción Por por ejemplo. esto que tenemos del gas, de las importaciones de GLP, ¿no? Ya. Tenemos que ir Ahora, mira, caminando. antes de irnos demasiado largo por eso, porque estábamos armando un paralelo del tipo de contrato, ¿no? Entonces, Ya, ya. acá, cuál es el objetivo de quienes están manejando esto en el gobierno de inflar las expectativas de estos proyectos intracampos? Si es que podría, ¿no es cierto?, generarse esta posibilidad de que el Estado termine cargando el muerto, pagándole y compensándole a la empresa privada que gane la licitación. En este tipo de contrato de participación, simplemente no hay forma en el transcurso del tiempo de ir cambiándolo, ¿no? A no ser que tengas por ahí, sigas manteniendo la forma como que estás cobrando el impuesto a la renta. Sí. Sino que las expectativas productivas, obviamente, a mí como Estado me relajan si es que yo como empresa digo que voy a producir de aquí 20.000 pozos, 20.000 barriles diarios, cuando voy a tener 5.000. Entonces, se generan condiciones como para que llegues a un acuerdo en donde la empresa siempre va a ganar. Y Pero al contrario, es decir, sí, a ver, no me queda muy claro. Si es que el Estado le infla el gobierno, más bien dicho, ¿no es cierto? Malintencionadamente le infla las posibilidades de producción en el escenario más improbable. Es obvio que la empresa no va a alcanzar esos niveles. Entonces, ¿cuál es la ganancia de la empresa? bueno, es que el asunto está en las condiciones de la contratación. Si te dan, por ejemplo, el 12,5% de la producción llega al Estado y lo demás es de la empresa, entonces la empresa tiene la posibilidad de manejar de cada 100 barriles 82, o no, no, 88 barriles, 87 barriles. Y 87,5, que era lo que antes le claro, tocaba al Estado. En lugar de que vaya al Estado en la época de y Texaco, ¿no es o- cierto? Ahora o- esto va a la empresa privada. yo he hecho unas corridas en donde más o menos, como la empresa invierte, hace todas las inversiones dependiendo del precio de venta, porque lo que se trata es de manejarse con escenarios. No puede ser que tú establezcas reglas definitivas con análisis estadísticos. Ahora hay lo que se llama la ingeniería contractual, en donde por lo menos tú estableces tres escenarios de probabilidad
y en función de eso, durante la ejecución del contrato, vas acomodándote de acuerdo a las circunstancias, cuidando de que las partes estén satisfechas. A ese nivel se está yendo este momento. Además, No te- cuidando, porque ahí está el vacío contractual también hecho de mala fe en la época del feriado bancario, creo que era el ministro, el señor René Ortiz, que no es- solamente cambiaron la ley orgánica de hidrocarburos, sino que en esa ley orgánica se establecía claramente que si había un aumento de los precios del petróleo, pues una parte tenía que corresponderle al claro, Estado. Y en los contratos, de manera totalmente malafecida, ¿no es cierto?, ujú, eliminaron esa cláusula. Y esto sí. es lo que corrigió la ley 2006-42, ¿no es cierto?, que trataba de evitar que estos contratos se declaren ilegales. Claro, ahora en condiciones de incertidumbre que se tiene a nivel mundial, hablemos de incertidumbre energética, conviene que evolucione la contratación hacia modalidades contractuales probabilísticas o estocásticas, como se le denomina. Sí, en países, por ejemplo, en Argentina conozco que tienen tanta inflación. El sistema inmobiliario, precisamente ahí ya se está manejando este tipo de asuntos, ¿no? Sí, y eso sería bueno ir viendo si caminamos de esa dirección. Por ejemplo, no está bien de que cada año la Asamblea presente haga un análisis determinístico del presupuesto del Estado. Ya, por más asesoría que tengas, que le pongas en $62 el barril, creo que fue para este año, ¿no? Pero estás viendo de que tú tienes mucha dinámica, entonces el presupuesto debería acomodarse a esa dinámica, ¿no? Y además te pusiste la meta de 515.000 barriles diarios y cuando estamos en 472.000 barriles diarios, sí. Y cuando el Entonces, presidente había ofrecido 1 millón. bueno, 1.250.000 es con lo de petróleo que te decía. Qué barbaridad. Es- no es solamente 1 millón, es un Qué millón dos. incompetencia, ¿no?, de estos empresarios. Ellos que se decían, es que lo que pasa, nosotros somos sabemos cómo se hacen las cosas. Vamos a poner la eficiencia de la iniciativa privada en el manejo de la cosa pública. Incompetentes en todo, ¿no? Solo para Sí, robar nomás han sido muy eficaces. sí, sí, en ese sentido es donde como han actuado, ¿no es cierto? Pero ya te digo, hay que ir hacia esta nueva forma de ver el asunto contractual, ¿sí? Pero eso obviamente requiere que las universidades y así en los colegios profesionales, pues se vayan generando condiciones para que se Bueno, que hay pueda. un tema muy grave, ¿no?, en el tema de las proformas presupuestarias, porque en las reformas a la ley tributaria que hizo en el gobierno de Moreno, se planteó un candado. Entonces, todos los aumentos del precio del petróleo se van a la Reserva Internacional que está en Suiza para Claro, servir como cash collateral a la caja chica de los bancos privados, como se ve en el claro, tema de la venta de Galápagos, ¿no? De ahí ujú. viene todo este manejo con los bancos suizos que además están en tremendos problemas y cualquier rato nos hacen miau todas las reservas ¿Y qué internacionales. pasa? ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué tanto va a estresar económicamente al país el hecho de que la ciudadanía se pronuncie por el sí, de que En lo del ya Yasuní. en lo del ITT, por Claro. ejemplo? Ya vamos a hablar de eso, pero completemos un poquito el cuadro de Ya. de todas estas renegociaciones que están haciendo al apuro de manera atropellada por parte del ministro Santos Alvite. ¿Y cuáles son los efectos más nocivos que vos ves en este proceso? ¿Qué es lo que la ciudadanía tiene que estar alerta? O sea, siempre la palabra que utilizan se llama inversiones, ¿no es cierto? Nunca hablan de rendimiento de inversiones, que ya tendrías, tú como economista sabes más que yo, ¿no? Que ya tendrías la idea del espectro que te espera, económico que te espera el momento que tú contratas. Es que el Estado no tiene, es lo que saben decir permanentemente. Pero yo sí he tenido a veces ciertos debates antes con el doctor Santos, en donde yo siempre le llamaba la atención de esto, ¿no? Porque siempre él, todo el tiempo la cantaleta de que no hay dinero y por lo tanto tiene que haber inversiones. Entonces yo le decía, bueno, a ver, explíquenos los resultados de esas inversiones. Y entonces ahí es cuando quedan limitados, ¿no? ¿Cuánto entró y cuánto se llevaron? Y no solamente Claro, eso, ¿no? El rato de los ratos, porque dicen, no, es que es sagrado el tema de la Reserva Internacional. Cuando les hizo falta, ¿no es cierto? Y en el medio del hombre del maletín para conseguir los votos en la Asamblea, sacaron de la Reserva Internacional 1.500 millones para que el BIES compre cartera
de los bancos privados, incluyendo el Banco de Guayaquil, de los amigos del difunto señor Cherres y del Banco del Pichincha, ¿no? Entonces, y no tienen ningún problema, de eso se han callado, no se ha tenido mayores noticias de eso, pero ya dijeron que iban a darles un subsidio a los grandes bancos porque el riesgo país había subido debido a las políticas de este gobierno. Entonces el país tiene que pagarles a los grandes bancos por encima de las altas comisiones, de los altos intereses, de las altísimas ganancias que han tenido, tiene que pagarles un subsidio por el mal manejo del gobierno. Entonces, plata Claro, hay a mundos. por eso yo digo que no hay subsidio a los combustibles. Claro, no hay subsidio a los combustibles. Claro. Y fíjate, hasta la Y palabra, peor aún al cuando se GDP con la trata, cuando cantidad se de gas trata que de la estás quemando gente, diariamente. cuando se trata de la gente hablan de subsidio, pero cuando se trata de los grandes banqueros, de los grandes transnacionales, están hablando de estímulos económicos o de gasto Claro. fiscal. Mira, hablaban de 6.300 millones de dólares, 6.300 millones de dólares de gasto fiscal, o sea, de subsidio para las grandes empresas en el 2021 y no han actualizado el dato. Entonces dicen que no hay plata. Ahí está la plata con la que se podrían hacer las inversiones. Ujú, por supuesto. ¿Cuál otro ves tú así de los riesgos más inmediatos que se está dando en este proceso tan atropellado de dejar resuelto, entre comillas, los contratitos con los amigos del gobierno? Si es que se cierra el ITT, entonces va a haber un estrés económico ¿Qué quiere de un decir momento se cierra el ITT? Si es que se que deje de se extraer gana petróleo. la Que gane sí la consulta consulta. popular. Ya. Entonces, es la cantidad de 16.400 millones de dólares. Son los 4.000 millones de dólares que por ahí han dicho, son ahora los 1.200 millones de dólares promedio que tú habrás leído por la prensa y en los chats y todo lo demás. ¿Qué mismo es? Lo cierto es que a la ¿Qué te Corte parece si lo vamos viendo más detalladamente con tu presentación? Ya, pero digamos, yo tenía una presentación para que veamos todo del ITT, Ya, veamos. pero, pero ¿qué tiempo más tengo? Unos 40 minutos más. Ya, entonces, vamos con lo del ITT. Sí, a ver, estamos aquí. Ya se ve. No. Entonces, tengo que hacer el share, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la idea es presentar un compendio de incertidumbres técnicas, económicas, ambientales y sociales. Me parece que por el tiempo que tenemos, bueno, voy a avanzar respecto a, primero, resaltar el ecosistema en donde se han venido desarrollando lo del bloque 16, bloque 31 y ahora el ITT, que es el área del Parque Nacional Yasuní, en donde, además de la biodiversidad y todo eso que alberga estas áreas, quiero resaltar acá, digamos, un estudio de impacto ambiental que hicimos en el bloque 31. ¿Cómo, digamos, el sistema hídrico del ITT a nivel superficial es parecido a todo el sistema sanguíneo que tenemos? Porque vamos desde pequeños ríos, que son algunos estacionales, hasta ríos de quinta categoría, como es este río que en este caso se llama el Pindoyacu. O sea que aquí, viendo a la izquierda, tú tienes todo un sistema de generación, digamos, de entrelazamiento hídrico superficial, ¿no? Y que obviamente también está vinculado al asunto subterráneo. Y que cuando tú intervienes con una carretera, una plataforma, debe cuidarse mucho de que efectivamente el impacto que necesariamente se hace en este sistema hídrico no genere lo que se llama el impacto barrera represa, que significa que tú vas rompiendo la capacidad de migración anual que tienen los peces para ir hacia zonas más altas de los ríos y luego para bajar cuando ya son creciditos hacia ríos grandes como el Tiputini, el Yasuní, eso. Luego aquí es la estructura del ITT que se tenía. No tengo, digamos, información actualizada en donde ya se hablaba de Tiputini y Tambococha. Ispingo, aquí resalto los 6.232 barriles diarios de petróleo que midieron en Ispingo 3, en Tambococha 4 midieron 4.077. Luego acá a la derecha tienes las estructuras geológicas que tienen petróleo. Esto que está aquí vacío ya se ha comprobado y seguramente... Disculpa, estos 6.232 y 4.077 barriles son de reservas, no de producción, ¿no? No, es la reserva, es la producción por las pruebas de producción de un momento dado, que sería 1 o 2 días máximo, ¿no?
Ya, pero Y eso es lo que se esperaba, no lo que efectivamente se está dando. no, porque se tuvo mucho entusiasmo, no, inclusive si tú ves estas pruebas de producción, casi la cantidad de agua que vino fue menos del 1%. Entonces, lógico, ¿Y como por qué tú después, tenías, por qué sale en estas pruebas efectivas? No son simulaciones matemáticas. ¿Por qué en ah, estas experiencias concretas en el territorio, ¿no es cierto?, se tienen estos resultados positivos y después los resultados ya de la operación económica son tan nefastos? porque aquí en este tipo, de todos los pozos y yacimientos, tú lo que haces es conectar el pozo con el yacimiento precisamente en la zona en donde, que es de petróleo, ¿no? Entonces, cuando tú abres el pozo para la producción, se tiene que el fluido que tiene preferencia para llegar a la superficie, obviamente, es el petróleo, ¿no? Y eso es normal en los primeros momentos o en los primeros tiempos cuando se extrae petróleo pesado. En el caso de los crudos medios y livianos como Sacha, Shushufindi y todo eso, la situación es mucho menos compleja. El agua se expresa, como te decía, el agua tiende a ser más positiva que negativa, no en todos los casos, pero son yacimientos diferentes desde el punto de vista de la presencia y de la actividad del agua, además que este petróleo es bien pesado para no va a dar datos técnicos, ¿no? Pero sí valores. Por ejemplo, el agua tiene un centipoise de viscosidad. Estos petróleos pesados tienen más de 100 centipoises de viscosidad. Por lo tanto, ellos tienen la capacidad de mover 100 veces más rápido de moverse en relación al agua y por eso es la explicación simple de por qué estos, Sí, pero lo esos que digo es por qué en el mismo, haciendo la extracción en el mismo sitio, se tiene un resultado muy positivo y luego todos los demás resultados ya en la parte de la operación se vuelven no, tan no, negativos. Mala a suerte todos los nomás. pozos les ha pasado lo mismo, unos más, otros ¿Pero qué menos. es? ¿Mala suerte nomás o No, hubo no, algún no, problema no. técnico? Algunos pozos, por ejemplo, este Tiputini seguramente tuvo 1500 barriles así, o sea, va variando según la ubicación en donde se encuentra el yacimiento cada uno de estos pozos, ¿no? Van variando, ¿no? No todos los pozos de un yacimiento producen lo mismo. Lo que quiero explicar es que en los momentos iniciales vas a tener preferencialmente petróleo y poca agua. Eso ha pasado en todos los yacimientos, pero con la diferencia que cuando tienes crudos pesados, bien pesados, como los del ITT, el agua fácilmente va dejándola atrás del petróleo y por lo tanto se incrementan los niveles de producción de agua. Eh, Ese es el fenómeno que yo quisiera completarle con lo de acá, voy a saltarme un poco aquí. Esto es producto de una tesis de grado, ¿no? Que bueno, hay que agradecer a Petroecuador que haya haya entregado este tipo de información para que un estudiante de la Facultad de Geología de la Central haya hecho esto que nos está sirviendo mucho para entender cómo es que viene la inundación del agua. Aquí tú tienes una fecha, 1 de marzo del 2018, en donde ves en verde que se tiene la presencia de petróleo. Luego, un año, 14 meses después, tú tienes de que ya el petróleo se ha ido reduciendo principalmente hacia la parte, no sé si es norte, sí, hacia la parte de arriba hay cierta presencia de petróleo, pero ya se tiene más presencia de agua. Y luego tienes acá a los un poco más de 2 años, tienes de que ya el petróleo inundó el yacimiento y por lo tanto tienes producción de agua del 90% y solamente 10% del petróleo. Esto es algo que debería haber alertado a los ejecutivos de Petroecuador, a los técnicos de Petroecuador para que digan, ¿y cómo podemos resolver esto? Cuando ya tienes un enfermo lleno de agua, ¿cómo es esto? Ahogándose. Tal vez desde el punto de vista de la ingeniería sí podríamos proponer algunas propuestas, pero ya la práctica a lo mejor es un poco tarde el tiempo como para que seamos optimistas de que control de agua pueda resolver estos problemas. Es decir, que se podía haber hecho alguna cosa en el 2018, pero ya ahorita está un poco, va a ser más caro en todo caso. No importaría porque si tú, por ejemplo, en vez de tener 92, 93% de agua, tienes 85% de agua, significa que tienes 15 barriles de petróleo, ¿no es cierto? Entonces, eso ya te daría un poco más de ingresos como para que
como para que puedas seguir teniendo optimismo respecto a la extracción de petróleo en este campo. Pero no están haciendo nada de esto, o muy poco están haciendo. Por lo tanto, imagínate que en el ITT se había programado esto, llegar en este año a producir casi 100.000 barriles. Se llegó a extraer hace 2 años hasta 86.000 barriles entre Tiputín y Tembococha sin que haya la presencia del Ispingo todavía. Y ahora, el 2023, estamos en 55.000 barriles. Por favor, para un ratito, ya vengo. Sí, deja de grabar, por favor. Ya. Esto es un seguimiento que he hecho, no de todos los reportes diarios de producción, pero sí de un 70%, en donde tú puedes ver cómo desde el 27 de febrero de 2018, y creo que tengo hasta mayo, hasta fines de mayo de este año, tú tienes como siempre se empezó con más agua aquí en rojo, medio anaranjado, que ha ido creciendo, mientras que el petróleo llegó a un pico máximo y luego has venido perforando y perforando, perforando, pero lo que haces es sostener la producción, evitar que la declinación sea mayor y eso también ya con incorporación de Ispingo. Entonces, tú acá abajo puedes ver que de cada 100 barriles, o pues ponerle 10 barriles o como porcentaje, tú ves de que la presencia del agua empezó con un 70% y ahora se ha llegado a 92, sube, baja un poquito, mientras que la del petróleo va en la dirección de ir declinando. Entonces, si tú incorporas nuevos pozos, más plataformas y en la zona de amortiguamiento del ITT, del Yasuní, entonces vas a ver de que esto va a seguirse repitiendo. Obviamente, si incorporas lo que se espera, la cantidad de reservas a la producción que se tiene ahí al sur, pues esto va a crecer durante un tiempo, pero luego de eso vas a tener el mismo efecto físico, ¿no? Entonces, eso es a lo que significa de que efectivamente las expectativas productivas y económicas que se tiene del ITT no es por un problema de técnico de perforación, sino porque es un problema de que la ingeniería que se está aplicando no está orientada a reducir parcialmente este efecto, ¿no? Y ¿Y qué por tipo de eso ingeniería podría cambiar significativamente ese panorama? a ver, yo vengo para acá, aquí, ya. No voy a explicar este cuadro porque tiene cierta complejidad, pero si quieres voy a tratar de ser simple. Pero tú tienes este petróleo pesado. Esto es el crudo de Pungarayacu, pero una vez que se le calentó. Y el crudo del ITT posiblemente es un poquito menos viscoso. Acá arriba tú ves en análisis laboratorio cómo el petróleo va quedando atrás a medida que el agua va inundando lo que se llama, esta es una celda microfluídica, ¿no? En donde se le llena de petróleo, se inyecta y luego se inyecta agua y va quedando atrás. Y ves aquí cómo un petróleo que era móvil ahora está inmovilizado porque el agua la ha ido dejando atrás. Y esto te está diciendo de que efectivamente por eso se está quedando atrás, por eso no produces todo lo que habías calculado en el caso del ITT, porque el petróleo que era móvil se volvió inmóvil. ¿Cómo resolver este problema? Tal vez hay alternativas tecnológicas, por ejemplo, reduciendo la viscosidad, sí, del petróleo aquí, Con químicos. incrementando la viscosidad del agua. Y aquí viene el enfoque biotecnológico, ¿no? Puedes también trabajar con las mismas bacterias que hay en estos yacimientos, potenciándoles, sí, para que se sigan alimentando del carbono, del petróleo, ¿no? Con eso reduces las tensiones interfaciales. ¿Has visto una tensión interfacial o, bueno, superficial, el aire con el agua cuando lanzábamos las piedritas en los ríos? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, reduciendo ese tipo de tensiones entre el agua y el petróleo, le vuelves más favorable al petróleo para que esto se pueda movilizar. Entonces, puedes hacerle, entonces, a este petróleo menos viscoso significa que ganó en calidad, de alguna manera. Puedes hacerle al agua más viscosa inyectando ¿Y biopolímeros, qué porque tan caras son esas tecnologías? ¿Y qué tan esto, disponibles están en el a ver, Ecuador para los técnicos nacionales?
El problema es de que aquí siempre han dicho que la recuperación mejorada es cara, sí. Y no es así porque lo que se busca aplicar aquí es el área química de la recuperación mejorada, ¿no? Que implica la compra de materiales que vienen de la petroquímica y que dependen del precio de venta del petróleo. Uno, dos, no necesariamente, qué sé yo, un polímero de base química que sirvió a un yacimiento de Texas que tiene 3.000 pies o 2.500 pies de profundidad. Aquí estamos con 10.000 pies de profundidad o 3 kilómetros de profundidad, que tiene alta temperatura. No necesariamente ese químico que sirvió para Texas o que está sirviendo en China, que tiene yacimientos de 5.000 pies de profundidad, va a servir para acá, porque acá nuestros yacimientos son muy calientes, entre 95 y 105 grados centígrados, ¿no? Entonces se generan condiciones de estrés de tal manera de que los polímeros pueden fracturarse molecularmente, ¿no? O, por ejemplo, los surfactantes también puedan perder eficiencia. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, de una condición como esta que se llama el flujo fraccional, ¿no? De agua. A medida que hay más agua, tiene esta forma. Aquí tengo tres tipos de relaciones de A ver, aquí viscosidad. solamente, aquí estás comparando, en el eje vertical está el flujo fraccional del agua, dice. ¿Qué quiere Sí, decir de, eso? de cero a 100% ya. Y acá abajo está la saturación de agua. En un yacimiento empiezas con baja saturación de agua y a medida que vas desaturando el petróleo va creciendo la cantidad de agua. Eso es común que ocurre en nuestros yacimientos, porque son yacimientos que contienen mucha agua. Y lo que quiero yo demostrar es aquí que tú, por ejemplo, tienes una relación de viscosidad de agua al petróleo. Se ve que en este caso el petróleo es más viscoso. Entonces, la curva de flujo fraccional es esta, ¿no? Si tomo esta raya punteada, puedo yo, por ejemplo, llegar aquí y digo, en esta parte tengo cerca del 90% de agua y 10% de petróleo. Pero ¿qué pasa si yo me voy a esta curva roja? Sí. Y le he reducido, le he reducido la viscosidad del petróleo, le he incrementado la viscosidad del agua, algo así. Sí. Entonces la relación es desde 1 que era de 0,1. Entonces vas a ver que para esta misma saturación de agua que hay en ese momento del yacimiento, el porcentaje de agua se reduce y por lo tanto, a cambio, se incrementa el porcentaje de petróleo. Esto es lo que hay que lograr hacerlo. Y obviamente tienes que pasar por todo lo que es un análisis de factibilidad Pero del entonces tú decías que laboratorio. no es tan caro estos procesos de recuperación mejorada. Sí, y yo les he dicho, ¿no? Porque sí he corregido algunas tesis de maestría en la universidad últimamente. Les he dicho de que si ellos ponen, por ejemplo, para resolver el problema del ITT, ponen de que el costo de los productos que plantearon sea el 70% del costo, me parece que es muy caro. Entonces, la idea es de que si están seguros los que te venden los materiales, los químicos, de que eso va a funcionar para las condiciones reales de nuestros yacimientos, pues que vengan y hagan la inversión, ¿no? Y nos pongamos de acuerdo vía un contrato de participación en donde ellos tengan, digamos, acceso a una parte del petróleo incremental, ¿no es cierto? Porque en cambio ya ha habido casos anteriormente en donde trabajaron con polímeros y no dio resultado. Ese creo que fue el No, caso de Ivanhoe, ¿no? no, ahí bajó, no, ahí bajó, es otra cosa, fue vapor de agua. Con Eso, vapor, claro. sí, Porque sí, aquí, eso, por aquí decías que están 95 grados centígrados, o sea, quiere decir que el agua está a punto de ebullición, pues casi. claro, estamos entre 95 y 105 grados centígrados. Son yacimientos muy profundos de lo que me he ido dando cuenta que no son tan comunes en todo el mundo, ¿no? Porque se tienen otras, inclusive yo he pensado de que cuando es costa afuera en el mar, por el hecho de que tengas la presencia del mar sobre los yacimientos, a lo mejor hay mucha más agua, pero hay casos en que no se da eso, ¿no? O si no, el petróleo que tienes puede ser de poca viscosidad, de mejor calidad, y Porque por el y problema es que si el agua está a punto de ebullición, también aumenta
digamos, la velocidad de circulación, o sea, disminuye la viscosidad del agua y sale mucho más rápido, pues. Si le reduces la viscosidad del agua, va a salir, va a retardarse, ¿no es cierto? Mejor dicho, si le incrementas la viscosidad del agua. Por eso Sí. digo. Entonces, como está a punto de convertirse en vapor, el No, no agua se va a hacer porque son otro tipo de condiciones por ya la bajo presión, por la la presión. presión, claro, la presión, claro. Claro. Lo que te digo Tienes es, lo que te digo es que la mil. movilidad de las moléculas del agua haría que salga mucho más rápido que el petróleo. O sea, no solamente es el petróleo el que está siendo afectado por esa temperatura, sino también el agua. Entonces, lo que estás El agua mencionando tú, no está caliente, bien caliente, y el petróleo también, ¿no? Porque si no, ese petróleo no fluiría. sí. Claro, ponte el petróleo de Pungarayako, está a 300 metros de profundidad, el del ITT está creo que a más de 1000 metros de profundidad, entonces, Entonces, no, eh, no capto el punto de cómo funcionaría las tecnologías, estas que tú decías que podrían ser biológicas a través de las bacterias para no, en esas tú tienes, condiciones mejorar la recuperación. a ver, bueno, a ver, creo que está más acá abajo, ya, tú tienes este pentágono, ¿no? Aquí está expresado lo que es un yacimiento, que está conformado por la fase agua, la roca, la fase petróleo, la fase de gas y la fase biótica. Un yacimiento de petróleo es un ecosistema, sí, muy particularizado. ¿Por qué? Porque el petróleo se formó por la evolución de todo lo que significa la dinámica de la Tierra, del planeta Tierra, en donde lo que estaba antes en superficie se profundizó y con el paso de los años fue profundizando y se generaron condiciones como para, por acción bacteriana, por acción de temperatura y todo eso, la materia orgánica se haya convertido en petróleo. Entonces, si tú vas a un yacimiento de petróleo de los que tenemos aquí en el Ecuador, seguramente vamos a encontrar los microorganismos que permitieron que se forme el petróleo. Entonces, lo que se busca es activar, ¿no?, a estos microorganismos para que se reproduzcan en el yacimiento y taponen los canales preferenciales por donde se viene el agua, ¿no? Y eso significa que son como te digo, biotecnologías de bajo costo. Y también lo que se puede es usar el asunto como aplicando el concepto de energía, de economía circular. Utilizar, por ejemplo, los productos de la palma africana y de otras oleaginosas que hay en Amazonía. Se puede procesarles una bioplanta y obtener biosurfactantes que también se inyectan en el yacimiento y lo que harán es movilizar una parte de ese petróleo que de otra manera no se movilizaría. Y eso cuando hablas de economía circular tiende a ser a bajo costo, ¿no? Porque no estás dependiendo de la petroquímica, sino estás dependiendo de la calidad del negocio que hagan. O sea, unirías la industria del petróleo con la agroindustria y con Es los una cafés. integración vertical que no existía, ¿no? Sí, sería una integración más horizontal, ¿no?, que existiría entre lo que es desecho lo conviertes en un bioproducto que va a ser importante para extraer más petróleo y un petróleo de baja calidad, digamos, de mejor calidad y de bajo costo. Ya, a Y ver, acá, ¿y esto de aquí convertiría entonces al ITT y a SUNY en un proyecto viable o cuál sería la mejor opción para el país con respecto a esto? eso, digamos, habría que ir haciendo ciertos análisis de laboratorio. Yo me acuerdo que en la década de los 80 con una empresa que se llamaba Microzinc, propusimos a Petroproducción en ese momento aplicar bacterias que las importábamos en ese momento porque no se buscaba usar las bacterias propias de los yacimientos. Hicimos las pruebas de biotratabilidad en un laboratorio en la ciudad de Midland, en Texas, y en el 70% de los casos, las bacterias para crecer se alimentaron del carbono que contiene el petróleo. Dentro de eso estuvieron los crudos pesados de Repsol. Inclusive yo el año 2005 les hice una propuesta, pero ellos prefirieron irse por el lado de polímeros y los resultados que tuvieron para el control de agua no fueron nada halagadores. El hecho de que la bacteria coma el carbono mejora el API, mejora la composición del petróleo o es solamente propiedades mecánicas. No, pues te comes la parte pesada del petróleo. Sí. Por lo tanto, la parte menos pesada es la que va a quedar de parte del petróleo. Sí. Y eso significa que vas a tener un crudo menos viscoso y de mejor
de mejor calidad y este crudo menos viscoso está en capacidad de ser, de tener mejor competencia cuando ante la presencia del agua, porque el agua normalmente tiene entre 0,8 y 1,2 centipoises, ponte un aguas de 30.000 partes por millón, lo que se tiene en Sacha, por ejemplo. En cambio, tienes tú viscosidades de Sacha de 5 o de 8 que no es un mayor problema, pero que puedes mejorar la capacidad que puede tener Sacha para una parte de ese petróleo que ya está quedado como petróleo remanente, puedas ponerlo en función de producción. Bueno, con estos elementos, en este marco, ¿cuáles son los argumentos técnicos de quienes plantean el cerrar el ITT Yasuní a la explotación petrolera? A ver, todavía respecto al ITT se puede tener un enfoque teórico de esta manera, ¿no es cierto? Sí, pero el principal problema del ITT es que sí hemos hecho un ensayo con lo que se llama sustitución anfifílica, que es un biopolímero, ¿no? También obtenido, digamos, de otro tipo de desechos. Y este biopolímero lo que hace es, tiene doble polaridad, o sea, más y menos tiene este polímero, ¿no? Sí, Ponte un poquito más didáctico, Fernando, para que ya, eso es acompañe lo el que video. quiero, un polímero. Siempre estamos usando polímeros aquí en las casas y todo, ¿no? Sí, ese polímero tiene una parte tiene una carga positiva y otra parte una carga negativa. El asfalteno, que mayoritariamente está presente en la composición de los crudos pesados, tiene carga positiva, el polímero tiene carga negativa. Negativo. Claro, Entonces, entonces el asfateno es la parte más pesada de los crudos pesados, sí, para que la le gente entienda. atrae el biopolímero al asfalteno y le retira de la mezcla una parte, no totalmente, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué se consigue con eso? De que el petróleo sea menos viscoso, pueda fluir más, tener mejor calidad y el castigo para la venta de ese petróleo ya sería menor. Sí, si no vamos en ese tipo de pruebas, no es cuestión de traer un producto y meterlo. Tenemos que ir de un proceso en donde tú haces primero análisis de laboratorio, haces análisis de factibilidad, primero de prefactibilidad y factibilidad de laboratorio, luego vas a condiciones de campo en donde haces un plan piloto y no necesariamente todo plan piloto es exitoso, ¿no? Pero se va reduciendo incertidumbres y por lo tanto la perspectiva de que tengas éxito está más cercana. Pero ¿por qué no hemos ido en esa dirección aquí? Porque simplemente el negocio en este país es perforar, abrir carreteras, abrir plataformas, perforar pozos, repararlos. Si se viene más agua que petróleo, gastar más, comprar más químicos para que se haga la Es separación. decir, la lógica que hablábamos de la ganancia está en el contrato, no en la producción. Y entonces, Eso mismo, entonces a la eso. final terminan siendo, en lugar de ser un aporte al país, se termina, es la ganancia mamando de las tetas del Estado. Sí, y verás yo, a ver, algo así se haría aquí, ¿no? Aprovechando este cuadrito que es muy didáctico. Entonces tú inyectas por aquí, se está inyectando. Lo que sea en este caso es para el tema de bacterias, entonces aquí tienes la zona invadida, ¿no? Y por acá los pozos productores, ¿sí? Entonces esto va a haber un viaje en donde va a comunicar el pozo inyector, no, el pozo inyector con los pozos productores y se va a tener la producción. Estoy mal. El pozo productor es el de aquí, el de la mitad, y los inyectores Son los que son están los en de acá. azul. Sí, los inyectores con algo, no hablemos en este momento si son bacterias, polímeros, biopolímeros, pero llegan al medio poroso y hacen su trabajo y luego ese petróleo, una parte de ese petróleo que estaba quedando atrás, es liberado y por lo tanto puedes extraerlo. Y así el ciclo continúa. Y aquí se tiene una simulación del tiempo de las bacterias en donde teníamos una línea de declinación de producción normalizada y luego lo que teníamos por incremento de producción por la actividad de las bacterias. Por el otro lado, tenías una retracción o una reducción de la cantidad de agua. Resultado de eso, más petróleo y menos agua. Estuvimos muy cerca de hacerlo, pero se generaron condiciones como para que esto no haya progresado. Ahora, esto, ¿cuál sería la compensación del ITT?
Pues está aquí, en los campos maduros de petróleo, Es decir, cuando hablas de compensación, dice que al Estado se le podría reponer esos ingresos que pierde por no explotar el ITT con una mejor recuperación de los campos ya viejos. eso mismo, haciendo recuperación mejorada, sí, partiendo del concepto de la economía circular para hacer biorecuperación mejorada de petróleo. Tú ves aquí y verás, lo más importante de esto es de que el cierre del ITT tiene que hacerse en función de preparar un plan de rehabilitación y un plan de abandono del ITT. Se han perforado más de 4.500 pozos, de los cuales 1.700 están en producción y posiblemente unos 500 más puedan ser rehabilitados. Aproximadamente entre 1.500 y 2.000 pozos ya están abandonados en esta zona y acá en Auca, ya están abandonados. Y se requiere que el Estado, sí, necesariamente implemente planes de recuperación, de rehabilitación y de ahí de abandono. Entonces, esa rehabilitación debe ser en función de la recuperación de la selva, del bosque húmedo tropical, de ese ecosistema, ¿no? ¿Y de dónde va a salir el dinero para hacer eso digamos, en un país en donde lo que más nos está haciendo falta es dinero precisamente, ¿no? Y en donde se está reduciendo cada tiempo se incrementa la frontera de extracción se reduce la frontera del bosque húmedo tropical por la explotación de los bosques, ¿no? Entonces, la idea es que recuperación mejorada sirva precisamente para generar nuevas condiciones para esta zona de que está siendo intervenida, ¿no? Y con eso se va compensando pues asuntos de trabajo, asuntos de técnicos, asuntos de ingresos del ITT, ¿no? Y verás, ya que hablamos de economía, a ver, quisiera, aquí tengo algunos datos, ¿no? La Corte Constitucional, Petroecuador le presentó a la Corte Constitucional todos los que eran los rubros de los que se iban a manejar, se puso, por ejemplo, $89,5 el barril. Y los costos también, así como lo que se llama los costos operativos y los costos, las inversiones con sus respectivos valores, sí. Y se estableció los costos también en 1919 millones de dólares. Y Petroecuador oficialmente presentó a la Corte Constitucional una predicción de la producción para los próximos 33 años para el ITT, para el área del ITT que este momento está en explotación. Y entonces ese PowerPoint yo le convertí en un Excel y me encontré ya analizando con sorpresas, tú puedes ver cómo la producción va declinando rápidamente. Sí, y acá se tiene unos pequeños saltos para la perforación de unos pozos, otros pozos, sigue la declinación, y aquí se tiene el mejor salto que posiblemente es para la perforación de pozos horizontales, por los cuales por cada uno de ellos quieren pagar 31 millones de dólares. ¿Cuánta falta le hace de ese dinero a Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Y luego, desde el año 2034 aproximadamente, ya viene la declinación final. Entonces, ellos establecieron que la renta petrolera iba a ser más o menos de 8.000 millones de dólares en estos 33 años. Los ingresos iban a situarse alrededor de 12.135 millones de dólares. Sí, pero ¿qué es lo que está pasando? De que tú estás viendo que de la renta petrolera que se hizo para cada año, yo le dividí para el presupuesto anual del Estado actual. Y este año, si es que se cumple la meta de la producción del ITT, sería el 3,12%, no solo de la producción, sino de los ingresos del ITT, y ahora estamos en $60 el barril, ¿no? Pero luego sube un poco el 2024 y va bajando a medida que pasa el tiempo. De tal manera que a partir del año 2034 es menos del 1%. Entonces, no son los 12.200 millones de dólares anuales en promedio que tendrías de ingresos del ITT. Y además de ello, están hablando solamente de ingresos y no de la renta, cuando lo que en realidad entra al Estado es precisamente el tema de la renta petrolera. Estos 8.000 millones, poniéndoles a valor presente, son 4.883 millones de dólares. Entonces,
es Ahora, pero algo. mira, Fernando, por ejemplo, este dato que tú planteas, que se planteaba aquí, digamos, en las estimaciones del gobierno, son 982 millones de dólares en el 2023. Ya estamos en la mitad, entonces deberíamos estar hablando de unos 470.000, 480.000 millones de dólares que Millones de debieron dólares, haber sí. entrado. ¿Dónde están esos? ¿Se ha podido Eh, corroborar que en realidad ingresaron eh, 400 y es- pico millones de Me dólares? parece que no, porque sí tendrías la producción de los 6 primeros meses, ¿no? Que Por no eso, va a a eso me ser. refiero. Entonces, ¿qué tan realistas son estas cifras que presentaron? Ah, bueno, son estimados, ¿no es cierto? Pero lo interesante hubiera sido que los estimados superen a las cifras que presentaron, pero estamos yendo a la baja. Justo Inclusive, a eso es la pregunta. A ver, ¿tienes alguna corroboración de eso? bueno, conozco, a ver, la producción del ITT no es la que calcularon el año anterior. Uno, ¿Cuánto ofrecieron? ¿Cuánto eran las estimaciones y posiblemente cuánto es fue la superar realidad? por poner un número, 60.000 barriles diarios y estás en 57. En promedio, durante estos 6 meses, posiblemente el promedio sea de 54.000 barriles. Y eso que se ha perforado como sobre los 20 pozos, ¿no? Adicionales. Sí. Entonces, tú estás viendo de que el peso de los ingresos del ITT no necesariamente van a ir que a las escuelitas, van a ir que a los consejos provinciales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una cantidad la cantidad de dinero que está ingresando realmente este año no es lo que estaban diciendo. Y además hay otra cosa. Bueno, a ver, el año anterior, la semana anterior, eh, en la red, Boris Abad, que es uno de los expertos en el tema petrolero, él hizo un análisis de las pérdidas que iba a tener el Estado entre el cuarto trimestre de este año y todo el año 2024, ¿no? Entonces él les llegó a establecer en 2.800 millones de dólares entre, en esto, repito, el último trimestre de este año y todo el próximo año. Pero no consideró los costos, y los costos yo lo obtuve de la información de Petroecuador, y esos 2.800 millones de dólares se redujeron a 1.129 millones de dólares, que iba a ser la pérdida, ¿no? Siempre y cuando la producción y el precio de venta que había calculado, bueno, aquí él puso un precio de venta relativamente real para estos tiempos, ¿no? Pero sin embargo, el impacto de ingresos, digamos, de la renta de ingresos menos costos fue de 1.129 Bueno, pero en todo caso millones son 1.129 millones de dólares que el Estado deja de que, percibir, que, ¿no? que se tendrían este año. Pero si nos vamos a la tabla anterior, a la de todos los años, vamos a ir viendo. Ahora, este año no se cierra el ITT hasta agosto del próximo año, si es que así decide la gente, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a poder mirar cuánto realmente vamos a tener de ingresos del ITT este año. Ahora, hay Sí, un tema, hay un tema adicional que rebasa el proyecto en sí, digamos, y que tiene que ver con, o el campo en sí, y que tiene que ver con los negocios y negociados del gobierno. En una entrevista que recientemente circuló en medios, en las redes sociales, aparecía Yanedi Nostroza, partidaria vemos del esto. gobierno y detractora a muerte del correísmo, con Jorge Ortiz. Y entonces le dejaba un poco perplejo a Jorge Ortiz porque le decía, mira, la corrupción de este gobierno en los contratos petroleros, en los contratos de los derivados, no tiene precedente, supera a todas las posibles situaciones de cualquier otro gobierno. Y entonces Jorge Ortiz se quedaba turulato y le decía, pero ¿y cómo es eso así? Le dice, sí, mira, en los contratos de los derivados y cómo controlan la escasez y terminaba en el segmento que se extrajo, decía Yanedi Nostroza, que los partidarios de la suspensión del ITT, de cerrarle a la explotación petrolera al ITT Yasuní, en realidad estaban favoreciendo a los especuladores en esos contratos que tenían con el Estado, o sea, a los negociados de estos contratos con el Estado, de provisión al Estado. ¿Qué les dirías tú al respecto? Bueno, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no es cierto? El Estado, este gobierno en particular, lo que ha hecho es incentivar el consumo de los derivados.
Inclusive, en vez de utilizar el gas, tú has estado al tanto del tema de lo que se intentó aprovechar una parte del gas asociado y que esos contratos finalmente no se contrató. Es porque necesariamente el gobierno ha venido en la línea de conducta de seguir incrementando el consumo anual de los derivados. Sí, ¿eso qué está significando este momento de bajos precios de venta, de producciones que no crecen y todo lo demás? De que si la tendencia sigue así, pues llega un momento en donde comparan entre ingresos de petróleo, que no deben ser ingresos de petróleo, sino la renta petrolera con la importación de los derivados, ¿no? Yo del año anterior hice un cuadro que, bueno, no traje ahora, en donde se ve, si no me acuerdo, si no me olvido o me acuerdo bien, de que efectivamente la renta petrolera y de combustibles en general que tuvo el gobierno del año anterior, creo que superó los 4.000 millones de dólares. Sí, y seguramente este año sí vas a tener un saldo positivo porque Petroecuador es un holding, ¿no? Que tiene, en donde está integrado todo, no puede separar la producción de lo que es la compra, refinación y todo eso y de las ventas internas, ¿no? Entonces, cuando tú haces todo el ejercicio económico de ingresos, de egresos y todo, y tú vas a tener que sin impuestos, eh, la renta de petróleo y combustibles sigue siendo positiva, ¿no? Así debería verse, ¿no? No puede solamente seguir Pero manteniendo la entonces, ¿tú no idea. crees que la restricción de este crudo del ITT, si es que gana la consulta, va a terminar generando una escasez de la cual van a aprovechar los negociados, digamos, los expertos en negociados que decía Janet y Nostroza, han inundado este gobierno? Me parece que no, porque los expertos en negociados petroleros están tras los 250.000 barriles diarios que te decía anteriormente, ¿no? Ellos tienen esa meta, Mm. ¿ya? Y lo que sí se tiene aquí, lo que sí se está teniendo aquí, es que precisamente el rendimiento económico esperado del ITT no está siendo el esperado, ¿no es cierto? Sí, y va a seguir en esa línea a pesar de que se perforen más y más pozos. Creo que se está pagando entre 6 millones y 7 millones de dólares por la perforación de cada pozo. Entonces, uno de los asuntos de la tarea a este momento debería ser renegociar los contratos que se Entonces, tienen. en tus estimaciones, ¿no es cierto? Una vez que has logrado sacar, digamos, el trigo de la paja de toda esta información, en el 2023, las estimaciones para el 2023 es que el ITT iba a ingresar en neto para el país 1.129 millones de dólares. Sí, sí, esa era la estimación Ya, del. entonces, esos 1.129 millones se dejarían de percibir en caso de que se gane el sí en la consulta del Yasuni. No, porque para este año no, porque si gana este agosto, el cierre sería el próximo Ya, agosto. pero el equivalente sería más o menos a unos 1.100, a unos 1.100 millones por año, ¿no? Que iría declinando conforme la tabla que estás presentando acá. Sí, sí, va declinando en este sentido. Siempre, claro, eso se hizo con los cálculos en donde ya se estimó, creo, las nuevas perforaciones, ¿no? Porque no se puede salir del ámbito de los 145 millones de barriles de reservas que se tiene como reservas probadas. Ya. Bueno, mira, yo creo que son elementos muy importantes, aportes muy importantes a la discusión nacional. Este es un tema que tiene que manejarse de la manera más seria y responsable. Yo creo que es crucial el que se abran, ¿no es cierto?, este tipo de perspectivas técnicas en ámbitos específicos, como por ejemplo las universidades. Las universidades tienen que pronunciarse. Las facultades de geología y minas, pero también las de economía, las de derecho, las de administración de empresas tienen que pronunciarse de manera muy concreta, de manera muy seria, respecto a esta decisión trascendente que se iría a tomar en las urnas conjuntamente con la elección presidencial. No sé si tienes algunas palabras para cerrar Sí, esta emisión, hermano. ya para cerrar esto, quisiera explicar este cuadro. Yo puse un 92% de porcentaje de agua para toda la producción que se estima del ITT hasta el 2055 y está en color rojo el agua y en color azul
el petróleo. Entonces, lo que aquí tú estás viendo es cada vez más agua y el petróleo sube un poco nomás al 2033 y luego baja. Entonces, esto desde el punto de vista económico lo puedes ver tú más que yo. Si tú estuvieras al frente de este proyecto, tiende a ser insostenible, ¿no? A no ser que tengas altas tasas de amortizaciones, ¿no es cierto? Uno. Dos, en aproximadamente 116.000, 117.000 barriles diarios tienes el problema de un 94 casi por ciento de producción de agua. Entonces, el asunto de los estimados de producción y de ingresos no solamente deben enfocarse al ITT, sino también a estos cuatro campos adicionales, ¿no? En donde, por ejemplo, tú tienes lo que decíamos del bloque 16, tienes que la producción por pozo es 90 barriles, el ITT es el que tiene más porque son pozos relativamente nuevos. De YouTube tiene 185 pozos productores, que es el que mejor conducta tiene. Oso y Uralpa, 107. Apaycanenque, que son son como 15 pozos, tienes 212. El promedio por pozo son 184 barriles. Entonces, si tú ves un horizonte no más allá de 10 años, tú puedes estar pensando de que las producciones que tienes en estos campos tienden a irse reduciendo, que vas a tener más agua y que van a irse cerrando más pozos. Y entonces ese enfoque es lo que tienes que verlo desde el punto de vista de la economía respecto al tema de crudos pesados, no solamente el ITT. Muchas gracias, Fernando. Insisto, esta es una discusión que tiene que continuársela. En este modesto espacio están abiertas las puertas para ti, para otros compañeros con Bueno, posiciones distintas que estén aportando al debate. Hay que trabajar no solamente los flujos netos de recursos para el Estado, sino también los activos, ¿no es cierto? Que las inversiones que ya se han hecho y el horizonte de amortización y de recuperación de esas inversiones que ha hecho el país, pero también los pasivos ambientales, los pasivos sociales que están en juego. y lo Muchísimas que decía, gracias. y con esto me despido, ¿no? Y lo que decía, si hablas de pasivos, todo esto es del pasivo ambiental. Y le estamos dando como una salida la implementación de la recuperación mejorada desde el punto de vista de la economía circular. Por ahí tendríamos que ir transitando. Muchas gracias por la Que no son oportunidad. temas dicotómicos, ¿no? Ni excluyentes. Muchísimas gracias, Fernando, y hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Ya, muchas gracias. Hasta luego.